mucha gente piensa que si le habla o si le canta a una planta en casa, crece mejor o crece más saludable. ¿Eso es cierto? Esto es muy importante. Esto, de hecho, es lo que se plantea en la película de Interstellar, que al final como que tienen monocultivos Sí, y cada cierto tiempo, como al final son los mismos, hay unas plagas que atacan a uno sí, y se van quedando sin cultivos y al final no sé si solo tenían maíz o algo sí. así, ¿sabes? Pues fíjate que no es un escenario ficticio. Esto, al menos con los plátanos, pasó. De hecho, se decía también que las brujas y el demonio y tal, pues si tú veías a una mujer con una planta que se la ponía a un niño o algo y dejaba de tener Claro, posesiones, pues te puedes imaginar la que puede salir de ahí, ¿no? organismos genéticamente modificados. Válgame el señor. Esto es un jardín porque, bueno, hay personas que, a ver, como siempre, se ponen los extremos. Que Ujú. si esto es la hostia porque así vamos a modificando genéticamente vamos a poder tener cultivos resistentes a todo, o Mm. personas de yo no quiero eso porque me lo voy a comer y voy a tener cáncer. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Las plantas no tienen cerebro, o sea que no pueden pensar como lo hacemos nosotros. Tampoco tienen músculos, o sea que no pueden correr si alguien les está atacando. Pero la realidad es que no lo han necesitado en los millones de años de evolución que llevan aquí y han sobrevivido exitosamente. No solo eso, no solo han sobrevivido, sino que además en un estudio reciente se estima que más o menos el 80% de la biomasa de la Tierra está basada en plantas. Entonces, básicamente su éxito evolutivo es tremendo y es porque tienen estrategias que nosotros no vemos, pero son súper sofisticadas, son increíbles y es a nivel subterráneo como en el aire, hay auténticas guerras químicas. Y para hablar de esto, de cómo viven realmente las plantas, cómo es la vida para ellas, también de cómo cooperan entre ellas, con otros animales, cómo se defienden y hablar también de sustancias que producen, que pueden ser drogas, venenos. Para eso estamos aquí en este podcast y tenemos con nosotros a José Manuel Correa. Él es biólogo, es investigador y bueno, también es divulgador en redes sociales. Y bueno, sin más, vamos a pasar con él. Él está especializado también en biología vegetal, así que nos va a poder enseñar muchas cosas. Así que nada, José, bienvenido a Cinturón Blanco. ¿Qué tal estás? Un placer, muchas gracias por traerme aquí a Elche, esta maravillosa tierra que si por algo destaca es por las plantas, precisamente, Palmericas. las palmericas. Luego hablaremos de ellas. Y eso. Correcto. Y bueno, para empezar, como no realmente no entendemos bien cómo funcionan las plantas y son como alienígenas para nosotros, porque son como seres súper diferentes, quiero entender cómo es la vida para una planta. Entonces, lo que te quiero plantear es, nosotros vivimos a través de nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos, luego pues esto lo interpreta nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, y al final la vida para nosotros es el resultado de eso. Pero las plantas no tienen estos sentidos, al menos no tal cual, tampoco tienen sistema nervioso. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo es la vida para una planta? Pues para comprender cómo viven las plantas, nos tenemos que quitar una de las características principales que tenemos los animales, que es el desplazamiento. No el movimiento, porque sí que se mueven las plantas, pero no se desplazan. Al menos no se desplazan a nivel de individuo. Es decir, yo puedo salir corriendo, un mono, una abeja, podemos hacer eso. Hay animales que no. Hay animales como los corales, por ejemplo, que son sésiles, igual que las plantas, que es esa palabra para definir a los seres vivos que no se desplazan, pero sí se mueven. Así que eso, fuera. Ujú. Es decir, que la pobre planta está condenada a morir donde ha nacido. ¿Existen migraciones de plantas? Sí, se podría decir que existen migraciones de plantas, por ejemplo, las que hubo con las glaciaciones, esos movimientos de poblaciones, pero claro, no es a nivel de individuos, es a nivel poblacional, es a nivel de las generaciones. O sea, es a nivel de reproducción, las semillas van a parar a otra parte, no es que se muevan ellas. Claro, efectivamente, sí. Y bueno, una de las cosas bastante notorias, ¿no?, es que como ellas no se pueden mover, pues se buscan las mañas para dispersarse. Pero bueno, eso ya, la reproducción es más para adelante. Ujú. El día a día de una planta, que no todos los días se reproducen, pues bueno, es eso, estar en tu sitio, ya sabemos, no quieta, pero sin desplazarte, rodeada de un montón de seres vivos con los que tienes relaciones súper estrechas. Porque nosotros podemos ver a la planta ahí, muchas veces. Yo me doy cuenta de que la gente que no está familiarizada con las plantas le cuesta diferenciar la de plástico de cualquier tienda de Mm. decoración que la de verdad. Pero ahí están pasando muchas cosas. Como tú muy bien has dicho, nosotros tenemos unos sentidos y las plantas tienen otros. Esto, muchas veces la gente me dice, es que las plantas no sienten. Digo, hombre, sentir en el sentido estricto de la palabra, que es percibir estímulos del medio, sí, todos los seres vivos sentimos.
¿Qué sentidos tienen las plantas? Pues bueno, igual que nosotros perciben la luz, y de hecho eso lo usan pues para crecer. Lo típico de, no sé si en el colegio lo habéis hecho, el experimento este de unas lentejitas en Sí. algodón y siempre se curva la planta, ¿no? Como la Mm. tengas bien iluminada. O también igual que hacen ese movimiento que se llama fototropismo, es decir, crecimiento hacia la luz. Tienen higrotropismo, crecimiento hacia el agua. Vemos que las raíces Ujú. se mueven en busca del agua. Y estos son lo que se llaman los movimientos lentos, los tropismos, que son Vale. los que se prolongan a lo largo de toda la vida de la planta y que están muy ligados a los sentidos. Pero también hay otros ligados a los sentidos que son de una acción mucho más rápida. Esto se les llama nastias. La típica planta carnívora que le tocamos la hojita y se cierra, ¿vale? Ujú. Pues, ¿cómo sabe la planta cuándo cerrarse? Porque tiene una especie de sentido del tacto. Tiene un ticmotropismo, bueno, o una ticmonastia, en este caso sería, que es un movimiento rápido a través de vibraciones, del sentido del tacto. Entonces, bueno, tienen sus sentidos para percibir. Y no todas tienen los mismos. Claro, los clave, por así decirlo, están muy extendidos, pero es igual que los animales, ¿no? Una cosa que me pasa siempre es que hablo de plantas y la gente se piensa que las plantas entre ellas son mucho más uniformes Ya, de, por ejemplo, de lo que somos los animales, pero no. Igual que yo qué sé, una hormiga y nosotros claro. nos parecemos, pero al mismo tiempo somos muy diferentes, pues un musgo sphagnum de una palmera pasa lo mismo. Son organismos muy distintos, aunque Mm. estén dentro del mismo grupo. Mm. ¿Y o sea, cuáles son los sentidos que son los, digamos, básicos que dices que están en casi todas las plantas? Pues ya digo, este fototropismo, el crecimiento hacia la luz, Sí. el higrotropismo, que es el relacionado con el agua. Muchas veces tiene también lo que se llaman crecimientos asociados a estímulos químicos. ¿Para qué les sirve esto? Pues para bien relacionarse con otras plantas o relacionarse con hongos. Porque las plantas, sobre todo las plantas vasculares, bueno, sí, las plantas vasculares, porque de las no vasculares, eso ya es otra clasificación que si quieren más adelante nos metemos, tienen relaciones muy estrechas con los hongos. Y eso que has dicho tú al inicio de que la gran parte de la biomasa es vegetal, pues tiene relación con esto, ¿no? Con esas grandes redes que se tejen entre plantas y hongos en bosques que pueden llegar a ser redes de cientos de kilómetros. ¿Eso es lo que se llama micelio? Sí, bueno, el micelio como tal es el cuerpo del hongo. La micorriza es la fusión entre el micelio y la materia vegetal viva. Y eso es lo que he escuchado, que el micelio se puede extender kilómetros, ¿no? Bajo Sí, tierra. sí, eso, vamos, puede ser una red kilométrica. Y ya te digo que también tienen sentidos, ¿no? Es decir, usan su capacidad para percibir estímulos para buscar esa alianza. La planta emite ciertas sustancias que atraen al hongo, entonces, como les interesa a los dos aliarse, pues tienen ahí también ese aspecto sensitivo muy bien desarrollado. Claro, por eso yo he escuchado que se llama el Internet de las plantas, porque al final está como distribuido como muy uniformemente por todo y entonces como muy conectado, muy fácil que capten cualquier variación en el terreno y tal, ¿no? Claro, que si hablamos de sentidos de las plantas, otra cosa muy curiosa es esa, que mientras que nosotros estamos, por así decirlo, más bien limitados al nivel individuo, porque lo que siento yo no es lo mismo que sientes tú, me lo puedes expresar a través del lenguaje. Ya. Pues a las plantas les pasa que pueden tener una comunicación mucho más eficaz. En ese aspecto, vaya. ¿Por qué? Porque es cuerpo conectado con cuerpo. Es, yo qué sé, imagínate, un arbusto conectado a un hongo y ese hongo está conectado con otro que está conectado a un árbol y ese árbol con otro de otra especie. Entonces se pueden mandar información, muchísima información, muchísimos recursos, también, por ejemplo, hormonas, sustancias nutricionales. Y lo que hemos dicho, igual que no todas las plantas tienen los mismos sentidos, pues una puede percibir una cosa que le puede llegar a la otra. Ya, Sí. claro. Y el micelio, o sea, porque muchas veces dices, ¿cómo puede ser que una seta crezca tan rápido? Imagino que es por eso, ¿no? Porque tienen como una red subterránea muy potente. Sí, tienen una red subterránea que ya te digo que puede ser kilométrica. Es más que una, o sea, quiero decir, es más que una planta cualquiera. Están más ancladas en ese sentido. Yo te diría lo contrario, que son más flexibles, ¿Vale? porque, bueno, es que los hongos son su propio mundo aparte, vaya. Pero yo me acuerdo que un profesor en la carrera me dijo, un micólogo además, entonces barría para casa, me dijo, no tenemos que entender a las micorrizas como hongos asociados a plantas, sino como plantas asociadas a Vale. hongos. Es decir, Esos son los protagonistas. los protagonistas aquí son ellos, sí. Y de hecho, también por lo que se sabe en ciertas teorías evolutivas, las raíces de las plantas imitan a ese micelio fúngico. Vale, ¿Vale? vale. Eso es lo que se defiende en algunas escuelas, ¿no?
Y es que realmente la anatomía de una raíz vegetal y de un micelio fúngico micorrícico pues son súper parecidas. Vale, pero eso indicaría que evolutivamente eso es lo que primero estuvo, ese micelio. Mm, Ahora mismo, el que se originó primero, hombre, sí que es verdad que las plantas vasculares tal y como las conocemos son posteriores. Es decir, la típica planta que tú tienes en tu cabeza de raíz, tallo y hojas, Sí. son más moderno, entre Ajá. comillas. Las primeras, lo que te he dicho, son las no vasculares, que lo que tenemos ahora mismo son los musgos, Ujú. bueno, que es a lo que me dedico yo a investigar ahora mismo, vaya, las hepáticas y los antocerotas, que son más cercanos a las algas, pero son el grupo hermano de las plantas vasculares, vaya. Vale. Sí, y ya te digo, estaban antes de las raíces, son plantas que no tienen raíces, tienen estructuras que se parecen, pero no cumplen la misma función, y ya ahí podemos ver que se relacionaban con los hongos íntimamente. Entonces, pues eso, hay mucha gente que cree que Mm. se dio una coevolución desde el inicio, que planta y hongo iban de la manita, o de la raíz, mejor dicho, desde que empezaron. Vale. Y la rutina en sí de una planta, digamos que varía durante el día, la noche. O sea, no van al gym, ni leen, ni nada. Entonces, ¿cómo es la rutina de una planta? Pues muy buena esa. Las plantas se rigen mucho por los ciclos del día, pues, realmente como Sí. todos los seres vivos, lo que se llama que tienen un ritmo circadianos, vaya. Entonces, sí, rutina de una planta. ¿Cómo se despiertan, entre comillas? Ujú. Pues al amanecer hay ciertas frecuencias de luz roja, Sí. que me corrijan por aquí los apuntadores, pero luz del rojo lejano. Luz azul, vale, me corrigen. Roja es por la noche, vale, de luz azul, efectivamente. Y eso, por así decirlo, las despierta. Entonces ya la maquinaria fotosintética se empieza a poner en marcha. Vale. Entonces ya la planta que tiene que hacer en su día a día, fotosintetizar. Hacen sus cosas, tal, según el ángulo en el que se mueva el sol, pues la eficiencia de la fotosíntesis pasa a ser una y otra. Y de hecho hay plantas que, igual que los paneles solares estos inteligentes, no sé si los has visto, Sí. que se Se mueven para... giran. Pues hay plantas que hacen eso. Unas más exagerado que otras, pero hay algunas que, ya te digo, parece que están bailando Bueno, porque... girasol es un caso típico, Sí, ¿no? el caso de los girasoles es el caso más típico, pero hay muchas plantas y de hecho las domésticas, muchas veces las típicas que tenemos dentro, giran la hoja para tener el ángulo más provechoso de la Mm. luz del sol en ese momento y por la noche pues caen. Cuando detectan las luces del atardecer, pues ya como que se cierra su ciclo, por así decirlo, Ujú. y ya empieza su rutina de noche. ¿Qué diferencias principales tenemos entre la planta de día y la planta de noche? Pues por ejemplo la producción de oxígeno. La planta de día produce oxígeno y por la noche, pues como no hay luz, no. Está la concepción esta de que las plantas solamente producen dióxido de carbono durante la noche, pero no, durante el día también. Que la pobre planta respira igual que nosotros. Claro. Y o sea, sin hacer la fotosíntesis, o sea, en la fotosíntesis, bueno, explica qué es la fotosíntesis porque me parece muy loco, así como simplificadamente, por favor, pero es que me parece muy loco la eficiencia de alimentarse con ese proceso comparado con nosotros que tenemos que movernos mucho, comer, no sé qué, digestión. Sí, o sea, yo creo que es una cosa que nunca llegaré a entender en su Muy complejidad loco. totalmente. Sí, de hecho, hace poco me leí un estudio de física cuántica aplicada a la fotosíntesis. A nivel eso, cuántico que está pasando en los fotosistemas para que se aproveche también la energía. Pero es el proceso por el cual las plantas, tomando la luz del sol como fuente de energía, agua, dióxido de carbono, que es el que toman de la atmósfera, Mm. y nutrientes minerales, con una maquinaria biológica finísima que tienen, que se llaman fotosistemas, que están en los cloroplastos, Ujú. los órganos verdes Sí. bueno, los órganos, lo mejor dicho, verdes de las células vegetales, convierten ese dióxido de carbono atmosférico en azúcares. O sea, básicamente sacan azúcar del aire. Eso es una locura. Muy loco. Y por eso se dice que son la fuente de materia y de energía de muchos ecosistemas, sobre todo de los ecosistemas terrestres. Claro. Y entonces por la noche no hace la fotosíntesis porque no tiene luz solar, pero para respirar en sí, ¿qué necesitan? O sea, Oxígeno atmosférico, oxígeno atmosférico ya igual que está. nosotros, sí. Vale. Hay algunas plantas que ya son el siguiente nivel. Las plantas respiran a través de unos agujeritos que se llaman estomas, que tienen, sería una cosita así, ¿no? Entonces el estoma se abre Sí. o se cierra en función de lo que necesite la planta. Las plantas tienen adaptaciones, por ejemplo, las de nuestro clima, ¿no? Las de clima mediterráneo así intenso, de esta parte, tienen muchas veces estos estomas en la parte de la hoja que no está tan expuesta al sol, en lo que se llama el envés. Vale. ¿Para qué? Para que si da el rayo de sol, el agua no se evapore. Claro. Las plantas tropicales tienen una distribución más o menos igual. Y hay algunas que son las que se llaman CAM, metabolismo CAM, o de metabolismo ácido de las crasuláceas,
un cactus, que tienen esos estomas solamente abiertos durante la noche, ¿vale? Entonces, por el día los tienen cerrados y así evitan la pérdida de agua al máximo. Es decir, su intercambio de gases con la atmósfera solo lo hacen durante la noche. Vale, vale. Y las plantas normales, entonces, por la noche emiten, hay como no sé si es un mito o no, de por la noche si tienes una planta cerca emite CO2. Realmente respiran oxígeno, pero emiten CO2 Sí, siempre. emiten dióxido de carbono igual que nosotros, sí. Lo que pasa es que la tasa de dióxido de carbono que emite una planta es bajísima. Lo típico de si duermes en una habitación con plantas, te asfixias. Te quita más dióxido de carbono dormir con un perro o con otro ser humano. O yo, si eso fuera verdad, estaría muerto desde los Ya. 16 a lo mejor. Oye, se me ha ocurrido otro de los mitos estos. Bueno, no sé si es un mito, pero te voy a preguntar porque yo creo que mucha gente piensa que si le habla o si le canta a una planta en casa, crece mejor o crece más saludable. ¿Eso es cierto? Antes se sabía menos de la acústica vegetal, ahora sabemos más y se sabe que sí que responden positivamente a ciertas frecuencias sonoras. Pero lo puedes Eh, controlar tú, en plan, si le cantas va a crecer mejor o es un Hombre, poco yo no sé de una repente fantasía. cantar en la frecuencia de no sé qué, Claro. pero sí que hay, por ejemplo, ahora proyectos en los que en invernaderos se les está poniendo ciertos tipos de música porque se ha visto que estimula mejor la floración. Y además hay ejemplos de estos con tomateras. Vale. Entonces, si yo a la tomatera cherry le pongo esta canción en específico, pues hace más flores y más flores repercuten en más Claro. frutos. Sí. O sea que, bueno, tampoco está loca la gente que le habla a las plantas. Pero ya te digo, yo contaré al geranio cómo ha ido el día. No sé si el geranio te va a corresponder, pero sí se ha visto que a ciertas frecuencias sonoras como que les viene bien. Incluso se han visto estudios de que, claro, evolutivamente esto a qué viene, ¿no? Pues de que hay algunas plantas, de hecho, el artículo como tal creo que está hecho con rosa damascea, una flor. Sí. Y se vio que cuando se la exponía a un abejorro volando, producía más azúcares, que es la recompensa que le dan al polinizador por polinizarla. Y luego cuando la exponían a la grabación del abejorro, también. Hostia. Sí. Entonces, la bioacústica vegetal ya te digo que sigue ahí aún en desarrollo, pero sí hay cositas que sí, ya nos dicen que responden al sonido. Vale. Y José, ¿tú dirías que las plantas son inteligentes? Claro, vamos a definir inteligencia, ¿no? Esa es la cosa. Viendo la complejidad de la vida en general, ya no te digo solo plantas, sino animales que podemos considerar menos inteligentes que nosotros o bacterias, no sé yo decir si hay seres vivos que no sean Ya, inteligentes, porque el nivel de eficiencia que tiene el fenómeno de la vida es claro. apabullante, aunque no sea de una forma consciente, ¿no? Total. Pero, claro, decir que una planta es inteligente, son seres vivos que se la saben apañar muy bien. Claro, claro. Depende de qué parámetros usemos para inteligencia, ¿no? Si entre humanos no nos aclaramos de cómo definir nuestra inteligencia, pues ya extrapolarlo a otros seres vivos o otros reinos de la vida, ni te cuento, pero... Pero su tipo de inteligencia, si es que podemos decir que son inteligentes, dirías que se parecen más. Esto es una clasificación que me estoy inventando ahora, ¿vale? Vale. Pero se parecen más como a una mamífero que es como cooperan, pero tienen bastante autonomía, Mm. o se parecen a algo más, digamos, como una abeja, como algo tipo Más colmena. colonial. Sí, o está entre medias. Mm. ¿Cómo dirías tú que es? Como la frase favorita de los biólogos, depende de la especie. Pero sí, las plantas son en general grandes colaboradoras, por esto que hemos hablado al inicio del micelio. Sí, muchas de ellas tienen este comportamiento como de comunidad, vaya. Sobre todo, pues yo qué sé, en ecosistemas en los que haya muchas plantas, Sí, en bosques, selvas, sí que se ve este comportamiento de comunidad. Incluso entre plantas que no son de la misma especie. Pues en ecosistemas secos también hay plantas que interaccionan entre ellas de yo te ofrezco sombra, pero tú resulta que al suelo le aportas este nutriente, ¿no? Entonces vale. tenemos aquí esta simbiosis. Sí, son seres bastante sociables. Eso sí que se podría decir, que las plantas son seres sociales en el sentido de que se comunican mucho. Sí, eso sí. O sea, ¿dirías que son más de cooperación o más de competición? Yo creo que todo ser vivo está condenado a cierto puntito A de, bailar entre ambos. sí, a bailar entre ambos y de hecho pues no te puedo decir, igual que colaboran muchísimo, tienen una guerra las plantas entre ellas que son loquísimas. De hecho hay un fenómeno que en biología se llaman alelopatías y son las influencias que tienen unas plantas sobre otras. Entonces, normalmente las alelopatías tienen una connotación negativa.
Y muchos estudios de esto se han visto en cultivo, en especies de cultivo. De, pues si yo planto aquí 2 cosas, ¿por qué no me crecen? Pues porque una está matando a la otra. Vale. Un ejemplo muy, muy claro, que creo que es el que siempre pongo, con árboles del látex, de donde sale el látex, Sí. que sale de una planta, eso también es otra cosa curiosa. Se vio que tenían que poner a los árboles a cierta distancia unos de otros, porque si los ponían más cerca se empezaban a pelear. Y pues eso, se mandaban sustancias tóxicas o se robaban nutrientes. Entonces, el que recibía el mayor ataque crecía menos, pero el que estaba atacando también, porque se estaba dejando Claro. recursos en atacar. Claro. Sí. Y cuando, o sea, digamos, imagínate que yo araño una hoja o yo qué sé, le ataco de alguna forma. ¿Qué pasa en la planta y cómo reacciona a ese ataque? Pues mira, de eso también sabemos que la planta sabe identificar. Cuando me refiero a que sabe identificar, me refiero a cuando nuestro cuerpo sabe identificar si le está atacando una bacteria, un virus o un hongo. Es decir, es una reacción no consciente, ¿no? Tú y yo ahora mismo estamos produciendo proteínas Sí. y no es una cosa consciente que estemos haciendo, ¿no? Pero bueno, la fisiología de la planta sabe identificar cuándo está siendo atacada por un objeto no animado, Ujú. es decir, por algo que no es un ser vivo, y cuándo sí. En caso de que sea, yo qué sé, el viento, ¿no? Viene y le corta una hoja o tal. Pues sí que va a haber una respuesta defensiva, pero por lo que se ha visto está más enfocada en cauterizar esa herida, ¿no? En bloquearla para que no haya infecciones Sí. y ya está, ¿no? Como dejarles ahí. Pero, ¿qué pasa cuando le ataca un animal? Especialmente un herbívoro, ¿no? ¿Con qué ataca un herbívoro a una planta? Se la intenta comer. Pues se intenta Pero comer. claro, si la dejas va a seguir intentándosela Ahí comer, está, ¿no? efectivamente. Entonces la atacan con la boca. Vaya. Claro. En la saliva, los animales tenemos componentes químicos, patrones químicos, mejor dicho, que las plantas saben reconocer. O sea, esa maquinaria celular de la planta sabe reconocer. De hecho, se llaman humps, que viene del inglés patrones moleculares asociados a herbívoros. Ujú. Cuando la planta detecta uno de esos humps, ahí ya se vuelve loca, porque no ha venido el viento y me ha roto una rama, no. Esto es un ciervo, una oruga o un humano que ha venido a pegarme un bocado. Reacciones que tiene la planta, pues aparte de esa prevención de infecciones, también aumenta la síntesis de sustancias de defensa. Pues lo que pueden ser, por ejemplo, sustancias que hacen que la planta sea menos palatable, que sepa mal, o directamente toxinas. Claro. Y no solamente eso, sino que también avisan al resto de plantas. Tanto por las micorrizas como por mensajes volátiles, es decir, compuestos químicos que mandan a la atmósfera, se avisan entre sí de, está esta amenaza, preparaos que va por vosotras. Muy loco eso, ¿eh? Sí. ¿Y pueden generar algún tipo de... Bueno, imagino que hay plantas que sí. ¿Algún tipo de sustancia que realmente pueda matar a, pues que, no sé, a la oruga? No creo que a un mamífero grande, a no ser que se intoxica mucho comer, ¿no? Te sorprendería, También, ¿eh? sí. Te sorprendería. Sí, la mayoría de sustancias tóxicas, por ejemplo, yo que sé, los brasinosteroides, que son las moléculas que le dan el sabor característico al brócoli, a la coliflor, ¿no? A todas las plantas de esta Sí, familia. Pues esos son tóxicos para un montón de insectos. A nosotros no. ¿Por qué? Pues porque, como te he dicho, somos un animal más grande. claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con plantas como la adelfa? El baladre que se le llama por aquí, Nerium oleander, nombre científico. Pues ahí ya las toxinas están más enfocadas a herbívoros grandes. Porque lo que se la va a ir a comer, pues sí, puede ser que el escarabajo de turno intente meterle un mordisco, pero lo que le representa a la planta una amenaza es pues, un ciervo, una vaca. Y ahí las toxinas sí que son mucho más potentes. Pero normalmente le sienta mal y ya está, ¿no? O sea, quiero decir, para porque le sienta mal o se mueren algunos. Depende de cuán potente sea la toxina, vaya. Esto siempre es una relación de dosis y también de hacia quién va afectada. Mm, Porque hay toxinas que son específicas de tejido, de lo que se llaman neurotoxinas que afectan al sistema nervioso o cardiotoxinas que afectan al corazón, sí. a los músculos del corazón. La mayoría ya saben mal. O sea, ya la planta te Por eso avisa digo de, que... oye, porfa, no. Y la dosis que necesitas muchas veces no es tanta. Ya. No es tanta. Y hay ciertas partes de la planta que son más tóxicas que otras. Esto ya también, de nuevo, depende de la especie. Pero muchas veces se almacenan las toxinas en las semillas, porque es la descendencia de la planta. Entonces, es lo que menos le interesa, que te comas a sus hijos. Claro, claro, claro. Pues ahí está.
Te quería comentar también te quería hacer una pregunta sobre el Cordyceps, pero como Buah. sé que mucha gente no lo va a situar por el nombre, quiero que primero nos expliques qué es el Cordyceps Vale. y cómo usa sus sustancias para manipular animales. Vale, pues el Cordyceps es un hongo lo que se llama zooparásito, es decir, parásito de animales. Y además, bueno, hay varias especies de Cordyceps, yo que sé, el Cordyceps militaris, tal, pero son hongos que infectan a insectos. De nuevo, no son plantas, son hongos. Los hongos son heterótrofos, a diferencia de las plantas que son autótrofas. Mientras que la planta produce su propio alimento, en la mayoría de ocasiones, no todas, Ujú. el hongo no. El hongo, igual que nosotros, necesita recurrir a otras fuentes de materia orgánica. Vale. ¿Qué estilo de vida tiene el Cordyceps? Pues se alimenta del insecto al que controla. Una hormiga, yo no sé, saltamontes, ahora mismo no sé exactamente hasta dónde puede llegar. Creo que no solamente afecta a insectos, sino también a arañas, es decir, a arácnidos. Ujú. Pero una vez una espora germina encima de uno de estos animales, Da mucho mal rollo. da mucho mal rollo. The Last of Us, ahí está. Sí. Se introduce en el cuerpo del animal y muchas veces no se da cuenta de que le está pasando esto. Hasta que el hongo se expande al sistema nervioso. Porque podemos pensar que no, pero si una hormiga tiene su sistema nervioso. No como el nuestro, es un sistema que va por ganglios, sí, más simple, pero a la hormiga le va bien, o sea que yo no le voy a criticar su sistema nervioso. Y ahí es cuando el hongo empieza a modificar el comportamiento del animal en su beneficio. Principalmente, ¿para qué? Pues mientras se lo va comiendo desde dentro, que ya da bastante mal rollo, Sí. le hace subir a zonas donde esté más expuesto al viento. Por ejemplo, muchos estudios de Cordyceps se dan en hormigas tropicales. Pues una hormiga tropical vive entre las hojas, a nivel de suelo muchas veces, entonces están muy resguardadas del viento. Y el hongo precisamente lo que necesita es viento, esas rachas de viento, para poder dispersar sus esporas Claro. y que su progenie pueda llegar más lejos. El comportamiento de la hormiga normal no va a ser exponerse al viento ni sobre todo a esas alturas superiores porque va a estar más expuesta además a los depredadores. ¿Qué le pasa a una hormiga? Bueno, cuando digo hormiga es porque es el ejemplo típico, ¿no? Pero a un insecto con Cordyceps que ahí está, le da por exponerse a esos riesgos que de normal no haría. Claro. Una vez ahí, ya termina de perder el poco control que le quedaba sobre su cuerpo, pierde movilidad muchas veces porque ya el propio sistema muscular del insecto ha sido devorado por el hongo y ahí se queda en una especie de momia y de alguna parte del cuerpo, muchas veces además le sale de la cabeza, que las imágenes son He increíbles. visto vídeos. Sí, les parte el exoesqueleto y por ahí sale la parte reproductiva del hongo. Sí, por un lado y luego por otro, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba la especie. Esto en muchas regiones de Asia es una supermedicina. El Cordyceps está demostrado que tiene un montón de propiedades. Vaya, además, curiosamente, muchas de ellas son neuroprotectoras o relacionadas con funciones del sistema nervioso. ¿Pero lo usan en medicamentos o es más cosa de medicina tradicional? Se usa en medicina tradicional, pero ahora nuevos estudios han visto que se puede usar incluso como preventivo de algunos tipos de cáncer o de enfermedades neurodegenerativas. Y lo que hace es infectar a orugas que para hacer la metamorfosis se entierran. ¿Qué pasa? Que aquellas que han sido infectadas con el Cordyceps antes de meterse a tierra no profundizan tanto. Ya, ¿Por qué? Porque así luego al hongo le cuesta menos trabajo salir. claro. Sí, Qué fuerte. sí. Pues ahora que sabemos lo que es el Cordyceps, yo te preguntaba esto también por The Last of Us, precisamente. Ahí está. Porque quiero que nos contestes tú, pero bueno, cuando salió The Last of Us, no sé si hace 3 años o algo así. Pues la serie, el videojuego tiene más tiempo ya, ¿eh? Sí, la serie. Hubo como un bulo en varias publicaciones en periódicos y tal. No sé si lo viste, pero bueno, que básicamente decían que con el cambio climático, como está aumentando la temperatura media de la Tierra, eso favorecía que el hongo pudiese infectar a especies un poco más grandes, como mamíferos o algo así. Entonces, ya sea el Cordyceps o ya sea otro hongo, ¿es biológicamente posible que un hongo pueda infectar a mamíferos? Hombre, infectarnos nos infectan. Clarísimamente. Controlarnos como zombies. Claro, ahí está. Lo que nosotros queramos. Porque cualquier pobre hijo de vecino que haya tenido tiña o piedra atleta ya ha sido infectado por un hongo. Sí. O muchos de ellos son simbiontes nuestros. De hecho, en Malassezia, si mal no recuerdo, es un hongo que tenemos en el cuero cabelludo y ahí está, ahí hace su función. Uh-huh. Pero sí, un hongo tipo Cordyceps que nos pueda controlar. Al nivel zombie yo creo que no, porque yo qué sé, el sistema
inmune que tenemos nosotros es mucho más complejo que el que tienen los insectos. Nuestra temperatura corporal también es más elevada. Nuestros tejidos tampoco son iguales. Entonces, yo qué sé. Yo después de haber estudiado biología me lo creo todo. Ya. Sí que es verdad que yo siempre digo que de la ficción mis zombies favoritos son los de Last of Us, porque son los que mejores me parecen, vaya, y los que más miedo me dan porque tienen ese puntito de realismo. Pero no nos tenemos que ir muy lejos para buscar hongos y también plantas que son capaces de modificar nuestro comportamiento, te quiero decir. Para eso están las drogas. Bueno, también. Sí. Eso ya es voluntario, ¿no? En muchas veces. Hasta cierto punto, porque uno puede estar siendo intoxicado por un hongo, por una planta y no saberlo. Claro, yo, o sea, esto lo leí de hecho en el libro que te dije, Futuro Vegetal, del Mancuso. Y de Mancuso. Leí, pues eso, que hay plantas que realmente, como que él planteaba que hasta qué punto somos nosotros las que los estamos dominando con cultivos o hasta qué punto ellas a nosotros. Por ejemplo, como todo lo que es picante, los capsicófagos, Sí. como que tenían ese punto, ¿no? De que realmente generaban adicción en las personas. Hay gente que le gusta el picante y con todo come picante. De Un poco hecho, eso. el tema de la adicción además es un tema bastante curioso porque si lo pensamos desde el punto de vista de eficiencia de la planta, a las plantas producir todas estas sustancias, drogas, venenos o las que luego usamos como medicamentos, les cuesta a nivel metabólico, porque de esa misma fotosíntesis que hemos dicho, pues luego tienen que reensamblar los azúcares en las moléculas que cada planta tenga como herramienta de defensa, vaya. Entonces, claro, la lógica de una adicción es me tienen que comer más hasta que le dé una sobredosis y se muera. Ya. Entonces ahí es una cosita como un poco paradójica, ¿no? A la planta tampoco le rentan que se la esté comiendo, pero sí que es verdad que para una planta es mucho más fácil regenerarse que para un animal. Claro. Y claro, si pensamos en una adicción de humanos, pues un adicto a la cafeína se puede comer 3 plantas de café, ¿no? Y a lo mejor ahí sigue. Pero si nos vamos a lo que suele ser la principal amenaza de todas estas plantas, que suelen ser insectos o animales de menor tamaño, ahí la dosis letal, la sobredosis ya es menor. Entonces es más factible para llegar. Ya te digo que estudios es que estuve mirando hace tiempo, como el sentido evolutivo de las adicciones, a lo mejor es simplemente como una especie de efecto secundario del sistema nervioso animal y cómo reacciona a estas moléculas vegetales. Pero bueno, sí, hay gente que dice que a la planta le puede venir bien incluso hacernos adictos. Ya, claro. Bueno, el efecto sí que es verdad que en cultivos como el trigo y tal, que se ha superpuesto a otras plantas, a otros cultivos, es verdad que le ha venido bien, porque ahora está en todo el planeta. Sí, ahí está también otra de los problemas, ¿no? Que suponen muchas veces los supercultivos o los monocultivos, que son cultivos de solamente una especie de planta que sí, eliminan un montón de biodiversidad, pero no solamente de biodiversidad salvaje, por así decirlo, sino también de otros cultivos. Porque plantas que se puedan explotar para alimentación humana y animal, ¿no? De los animales que viven con nosotros, hay muchísimas, pero siempre se tiende a reducir a las mismas. Ya. Pues maíz, trigo, Sí. soja, ¿no? Pero realmente a cada población humana a la que vayas que tengan su agricultura propia, pues yo qué sé, los que cultivan en Samoa no es lo mismo que se cultiva en Chile ni lo que cultivamos aquí. Claro, la variedad en concreto, ¿no? Claro. La variedad y muchas veces la especie. Por ejemplo, se dice que cada cultura, y esto sí que es verdad, tiene su planta que le provee de almidón. Almidón o esos azúcares que son relativamente fáciles de procesar por el cuerpo y que suelen ser la base de la alimentación. Mm. Pues aquí en Europa y en el norte de África, pues tenemos trigo, cebada, el trigo sarraceno que no es tan común, pero bueno, ahí lo tenemos. En Asia está el maíz, en América está... perdón, en Asia está el arroz, en Sí. América es donde está el maíz. En las poblaciones, por ejemplo, en Hawái, en la Polinesia, tienen unos bulbos de una planta que se llama popularmente taro, que lo que es toda la planta es tóxica, menos esa parte, justo, y almacena mucho almidón, ¿no? Entonces, bueno, como que sí que se ven esas Diferente. diferencias y al mismo tiempo congruencias. Entonces, claro, tenemos un gran abanico de plantas que se pueden explotar a nivel de, bueno, que cultivar, pero sí que es verdad que el mercado al fin y al cabo como que se queda siempre con lo mismo. Vale.
Luego le haremos un poco de cultivos y de cosas modificadas genéticamente y tal, que quiero meter ahí un poco. Un jardín, nunca mejor dicho. Ahora nos metemos luego. Y bueno, vamos a pasar ahora. Hemos visto como estrategias de defensa que tienen. Quiero hablar también de cooperación. Justo en el libro de Mancuso también hablaba de las hormigas y las acacias. No sé si conoces ese ejemplo. Sí, ese caso, No, si nos lo puedes contar. ese caso es muy heavy. Porque me pasa una cosa, es que para los nombres de las especies soy horrible. Es que son difíciles algunas. Bueno, yo qué sé, esto ya es defecto mío. Pero como que es el concepto, a mí me queda muy bien. Luego ya los nombres en específico, ¡fua! Pero sí, hay unas acacias que se le llama la acacia de la hormiga. Y las acacias son plantas que tienen pinchos en sus ramas. En parte para defenderse de los grandes herbívoros que encontramos, pues yo qué sé, en la sabana. Te puedes imaginar, un antílope, elefantes y animales de ese tamaño. Que aunque no se las coman, pues sí que se pueden acercar o al fin y al cabo le pueden hacer daño a la planta. Sí. Pues hay unas hormigas que residen justamente en esas espinas de la acacia. Tienen el tamaño suficiente como para poder hacer ahí hormigueros. Entonces la planta se convierte en un hormiguero. ¿Qué pasa? Que a la planta le interesa tanto tener a las hormigas ahí porque son un cuerpo de defensa magistral que intenta hacer lo máximo posible para que no bajen de su árbol madre, por así decirlo. Y esta planta tiene unas... Ahora mismo no sé el nombre exacto de la estructura, pero bueno, vamos a decir que en ciertas partes de la planta secreta azúcares, ¿no? Entonces ya la hormiga, la planta le da cobijo y le da comida también. O sea, lo tiene todo, es un hotel de 5 estrellas. Pues se vio que en esos azúcares iban algunos compuestos químicos que impedían que la hormiga produjera ciertas enzimas que usa en la alimentación. Es decir, es como si la planta nos quitase las herramientas que tenemos para procesar alimentos. Y el único alimento que podamos procesar sea lo que nos da la planta. Hostia. Sí. Claro, hay gente que dice, no, esto es domesticación de la planta hacia la hormiga. O que la relación es dominante de parte de la planta. Se puede interpretar de muchas formas, supongo, pero al fin y al cabo, ambos seres vivos coexisten. Sí. Uno le da comida y cobijo al otro le da defensa al uno. Sí. Y ahí están. Sí, Que pero en la simbiosis siempre es difícil decir quién domina a quién, ¿no? Porque todos ganan un poco. No sé, nosotros con las bacterias un poco igual, ¿no? de hecho sí. Y muchas simbiosis empezaron como parasitismo. O sea, y fíjate cómo han acabado, ¿no? El enemies to lovers o enemies Claro. to friends, ahí está. Sí. ¿Y puedes contar alguna más de cooperación que te mola a ti especialmente? ¿Algún ejemplo con animales o entre plantas, lo que quieras? Mira, con el café que le he mencionado antes, hay un ejemplo muy gracioso, y es que se vio en varios estudios que los polinizadores que acudían a plantas de café, porque un polinizador puede o bien ir asociado a una planta en específico o ir a varias. Vale. Pues aquellos que en su ruta estaba una planta de café, luego polinizaban mucho más rápido. Entonces se vio que en el néctar de las plantas del café había cafeína. Ya. Así que el abejorro o el escarabajo de turno que le tocara polinizar al café, luego iba el resto del día, vamos, aceleradísimo. Y claro, en cierto modo, pues bueno, a la planta le viene bien porque al fin y al cabo puede hacer que es más eficiente esa ruta de polinización. Y claro, ahora se decía, ¿al insecto cómo le viene? Pues quizás le viene hasta bien también porque puede visitar más plantas, Claro. puede aprender más una mayor ruta, o lo contrario, o al fin y al cabo la cafeína no deja de ser un neurotóxico y esto le puede ocasionar Ya. daños. Pero sí que es una relación muy, muy, muy curiosa. Y los polinizadores, por ejemplo, las abejas, ¿cómo saben que una flor concreta no ha sido ya, no se le has traído ya el néctar para no ir a esa? Hay varios estímulos que el polinizador, siempre hablamos de abejas porque son como el Sí. polinizador estrella, pero hay muchísimos más, yo que sé, hay escarabajos, hay abejorros, hay hormigas incluso, hay muchísimos. Pero desde el olor, por ejemplo, de la planta, muchas veces ese estímulo olfativo es mayor antes de ser polinizada. Y se vio además hace, ¿no? Un estudio de cuándo era, no sé si era 2022 o 2023, no muy lejano, que la abeja podía percibir la electricidad de la flor, Hostia. o la electricidad estática más bien que tenía la flor, y en función a eso podía saber si había sido polinizada o no. Las plantas tienen una carga eléctrica generalmente negativa, mientras que la abeja tiende a ser positiva. Entonces, si ya ha habido un polinizador que ha estado en la flor y se ha movido, se frota, tal, hay un intercambio de cargas eléctricas. Ya. Por lo tanto,
cuando venga un segundo polinizador va a decir, esta flor es más positiva, no, por aquí ha pasado alguien ya. Sí, lo siente de alguna manera. Lo siente de alguna forma, sí. Qué guay, tío. Sí, sí. Y vale, quiero pasarme ahora al tema que tú también sabes bastante de las sustancias que segregan más secundariamente en las plantas, que podemos decir venenos, drogas, medicinas, ¿no? Tienen, depende de cómo se usen, ¿no? ¿Por qué producen las plantas estas sustancias? Vale, nos vamos ahora al inicio del podcast. Vale. Recordemos que las plantas, su principal trama es que no se pueden desplazar. Entonces, si a un animal le muerde otro, ¿qué puede hacer? O morder de vuelta o salir corriendo, ¿no? Esas son las principales reacciones, el fight or flight, que se llama. La planta no, a la planta le toca tanquearse lo que le venga. Entonces, un mecanismo útil para hacer frente a las amenazas son estas sustancias que, como tú muy bien has dicho, son secundarias, porque se llaman metabolitos secundarios o metabolitos especializados. Ahora, el nombre nuevo que le han puesto es este, el segundo, el de especializado, pero bueno. La planta tiene su metabolismo primario, el que usa para mantenerse a sí misma, y luego ese metabolismo secundario es el que tiene para mantenerse en el contexto del ecosistema. Vale. De hecho, yo empecé trabajando con cultivos in vitro, plantas que estaban creciendo en agar, en un bote, estaban aisladas, y muchas veces ese metabolismo secundario lo tenían inactivo, porque no le hacía falta. Claro, no haya un ecosistema. Efectivamente. Entonces, la planta se puede mantener a sí misma muy bien, pero ¿qué pasa? Que necesita, por ejemplo, tener esos metabolitos secundarios que atraigan a los polinizadores, ¿no? Los olores que nos atraen de las plantas, esos aromas de las flores o la resina del pino, esos son metabolitos secundarios. Claro, eso que nos atrae a nosotros, realmente esa sensación también les pasa a otros animales, sí. y insectos, ¿no? Que sí, es agradable para ellos. Sí, de hecho, nosotros no dejamos de ser dispersores de semillas. Entonces, que nos guste el olor a fruta o el sabor de la fruta, o incluso que nos parezca estéticamente atractiva una manzana o una pera o algún pequeño fruto así rojo del bosque. Claro. También es que nuestra biología está hecha, en cierto modo, ¿no? No me gusta decir hecho para, pero bueno, que está afinada para eso, nos resulta atractivo. Entonces, aparte de cumplir esa función de relacionarme, ya sea con animales o con otras plantas, también tienen la defensa. Estos metabolitos secundarios son... Te puedes imaginar, hay una variedad altísima. O sea, pueden ser lo que se llaman, pueden ser azúcares, pueden ser proteínas, pueden ser alcaloides, que son su propia familia, pueden ser derivados de lípidos, o sea, muchísimos. Y cada uno pues tiene una función distinta. Estos metabolitos se pueden clasificar o por su naturaleza química o por su efecto en el ser vivo principalmente. La clasificación es mucho más compleja, pero bueno, te puedes imaginar que así, para hacernos una idea. Sí. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener, ya te digo, neurotóxicos que afectan directamente al sistema nervioso. Muchas drogas entran aquí, porque es lo que nos provoca, ¿no? Esos estados alterados de conciencia, yo qué sé, el THC del cannabis, la atropina de la tropa, la cocaína incluso de las plantas de coca, pues sí. Todas estas sustancias son neurotóxicas. Luego tenemos otras que afectan directamente a lo que se encarga de purificar las sustancias tóxicas del cuerpo, al hígado. Eso se llaman hepatotoxinas. Pues hay plantas que están muy expuestas a los herbívoros y ¿qué hacen? Atacarles ahí, directamente. Vale. Te va a dar un fallo hepático y una vez da el fallo hepático el cuerpo tiene poco que hacer. Hay incluso las que a mí son las que me parecen más retorcidas, que son toxinas que afectan al sistema endocrino. Entonces pueden causar infertilidad o pueden causar problemas en el desarrollo. De aquí salen unas aberraciones, Sergio, que no te puedes imaginar. O sea, hay... Bueno, de hecho, los tulipanes, sin ir más lejos, que una planta así, como la planta más inofensiva que te puedas imaginar, tienen, si mal no recuerdo, estrógenos vegetales. Es decir, moléculas que son súper parecidas a los estrógenos humanos, pero procedentes de las plantas. Aparte de alterar el ciclo menstrual, que ya es una cosa, jodido, pueden provocar abortos. Hostia. Claro, de nuevo, si te pones en la mente de la planta, hay una cosa que a mí me gusta decir, que es igual que en Dune, las Bene Gesserit decían, nuestros planes están medidos en siglos. Las plantas igual. Totalmente. Es como, a mí me matas, pero yo a tu descendencia también. Claro. Entonces, en las generaciones futuras ya nos equiparamos. Es retorcido, pero tiene sentido porque al final sus hijos no vendrán, ¿no? a por ellas. O también hay casos registrados de
si mal no recuerdo, tréboles del género Trifolium, que cuando hay muchas codornices producen sustancias que hacen que las hembras sean menos fértiles. Las hembras y me parece que los machos también, porque no solamente afectan a las hembras, sino... entonces hay un menor número de polluelos, por lo tanto la siguiente generación va a comer menos y a la planta le da tiempo a reponerse. Claro. Sí. O sea, ya te digo que son cosas que tú dices, ¿a qué punto no es esto de fino, tanto a nivel molecular como del comportamiento de los animales? Muy loco. Ujú. ¿Qué te iba a decir? Sí, o sea, que el veneno, droga y medicamento, realmente cuando hablamos de estos conceptos, realmente todos son toxinas y ya en función de un poco cómo lo utilicemos o cómo Sí. definirías tú cada cosa. Pues la molécula realmente es un poco la misma, que se puede usar para las tres cosas, ¿no? Imagínate, hombre, es más fácil usar como medicamento un ácido acetilsalicílico, que es lo que viene del sauce y es la aspirina, que la ricina, que es la toxina, una de las toxinas biológicas más potentes que viene de una planta, ¿no? Del ricino. Por eso te llamas tú así en redes Sí, sociales. de ahí me viene eso. Reginox en redes sociales, Sí, promo de paso. viene efectivamente de esa planta que de adolescente me dio por el ricino y ahí se ha quedado. Ya te digo que es más fácil algunas clasificarlas dentro de un campo por la propia naturaleza de la molécula, pero sí que es verdad que con los recursos tecnológicos que tenemos se pueden reconvertir. Ya. Muchas plantas que en la medicina tradicional se han usado como medicamento, pues al pasar por el ojo de la ciencia moderna se ha visto que efectivamente lo son. O mucho del saber que tienen poblaciones humanas, yo qué sé, que pueden estar más aisladas, ¿no? Rollo, te puedes imaginar amazónicas Sí. o de regiones que no están como tanto con ese sistema occidental, pues tienen su propia farmacopea, tienen su propio grupo de plantas que efectivamente pues, se demuestra que son útiles. Si lo usan, por algo será. Claro, si al final prueba y error, al final han dado con lo que en esa Sí. zona, ¿no? le funciona. Efectivamente. Y una toxina, por ejemplo, la atropina. Es una toxina que afecta directamente al sistema nervioso. Es lo que se cree, por la evidencia que hay, ha causado la mayoría de los relatos de brujas y de brujería en Europa. Pues igual que si te pasas con la dosis te puede dar un fallo nervioso y te puedes quedar en el sitio, también se usaba como antiespasmódico para las personas que padecían epilepsia o que, por el contrario, por otra toxina estaban sufriendo espasmos, si se lo aplicaban, se le calmaba. De hecho, se decía también que las brujas y el demonio y tal, pues si tú veías a una mujer con una planta que se la ponía a un niño o algo y dejaba de tener Claro. posesiones, pues te puedes imaginar la que puede salir de ahí, ¿no? Pero ahora pues sabemos que efectivamente sí que tenían esa función. Esta planta, ya te digo, se puede usar como veneno, Ujú. porque se puede usar para matar, como droga, porque es alucinógena. Entonces, pues para ver dragones, perfecto. Pero también como medicamento. Y de hecho la atropina fue uno de los primeros anestésicos que se usó en veterinaria. De nuevo, la propia naturaleza de la molécula condiciona, pero también el modo de empleo. Vale. Y en un laboratorio, estas sustancias, digamos, hoy en día, siempre, además tú que trabajas en laboratorio, siempre se extraen de la planta y luego esas moléculas se replican, o hoy en día directamente se sintetizan porque se sabe cuál es la molécula. Claro, se pueden hacer, aunque yo ahora ya no trabajé en esto, yo hice esto antes en mi etapa de grado, ahora ya me he venido a la evolución vegetal y a la briología. Pero claro, tenemos las que son relativamente sencillas, por ejemplo, el ácido vainillico y la vainillina, Ujú. que si el nombre suena es porque es lo que le da el sabor y el olor a la Vale. vainilla. Es una molécula relativamente sencilla y mientras que extraerla de la planta es carísimo, necesitamos muchísimas plantas de vainilla para poder producirla, es un coste de recursos, un daño para el ecosistema que flipas. Se pudo sintetizar químicamente, se descubrió el proceso de cómo ensamblar estas moléculas y ahora pues si te compras una esencia de vainilla va a ser en su mayoría de síntesis artificial. Vale. No por eso es peor, porque la molécula es exactamente la misma. Justo eso te quería preguntar, porque hay mucho, o sea, hay mucho mito de lo que es natural, de lo que es químico de laboratorio, pero al final, si la molécula es la misma, el efecto sobre el cuerpo humano es el mismo, venga del laboratorio que venga de la planta, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo vuelvo a traer una frase célebre de una profesora mía, en este caso de microbiología, que decía que lo más natural del mundo era morirse. Y lo más artificial era robarle una molécula a otro ser vivo, aplicártela a ti para matar al ser vivo que te está matando. No es
mucho más complejo. Entonces, ni todo lo natural es bueno, ni todo lo artificial es malo. Para moléculas que son más complejas, en lugar de hacer esa síntesis química, porque también sería muy complicado, llegamos a un término intermedio. No usamos a la planta entera, ni usamos la química pura, pero tomamos células de la planta, es como si le hiciéramos una biopsia, Vale. que es una cosa relativamente sencilla de hacer. Pues se puede coger la parte que más interese, ¿no? Con zanahoria, por ejemplo, se hace con el tubérculo. Bueno, no es un tubérculo, con la raíz. Un disco de zanahoria, como el que le echarías a la ensalada, pues bueno, lo pones en una placa de Petri Ujú. con su medio y se te va a hacer lo que se llama un cultivo indiferenciado. Una especie de tumor, pero que ahí está, tranquilamente, con su medio de cultivo. Y si a ese tumor, si a ese cultivo in vitro celular, que se llama, lo estimulamos con distintas, o bien sustancias, o bien, yo que sé, cambios en la luz o cambios en la composición del medio, va a producir estas moléculas. Ujú. Entonces, moléculas que, imagínate, yo hice el trabajo del máster con esto. Hay unos árboles que son los tejos y son árboles súper venenosos. Tienen moléculas que pueden causar infartos con muy pocas dosis. Se vio que esas mismas toxinas, los taxanos, sirven contra las células del cáncer. ¿Por qué? Porque impiden su división, frenan la división del cáncer. Las células del cáncer se caracterizan porque se reproducen mucho más rápido Sí. que las células normales. Pues dijeron, coño, qué bien, ya tenemos una posible terapia. Ahora, para obtener la cantidad de taxanos que necesitarías para un paciente, tendrías que deforestar la mitad de los bosques de España, Ya. ¿no? Pues se hicieron estos cultivos in vitro, se les estimuló con distintas sustancias y ahora esos taxanos, según me consta, se aplican en la Seguridad Social Española Hostia. contra el cáncer de mama. Hostia. Sí. Ahora que has dicho el tema de cáncer y has dicho el tema de un tumor bueno, en lo de la zanahoria, me ha venido un flashback que el otro día estaba por el monte y vi a un árbol con un tronco que tenía una especie de tumor. Le hice Sí. una foto y le pregunté a ChatGPT y me dijo, eso es un tumor. Esto, o sea, ¿las plantas tienen tumores de qué tipo? Yo, según me consta, por lo que he estudiado, por lo que he leído, la planta es muy raro que tenga un tumor, igual que nosotros, en el sentido de un grupo de células que diga, mira, voy a mi bola, me da igual cargarme el organismo, pero voy a crecer más rápido, voy a necesitar más recursos, me voy a desdiferenciar para poder conquistar otras zonas. Y siempre que tienen tumores, en biología decir siempre y nunca es conflictivo, porque siempre tienes una excepción. Ujú. Pero bueno, la mayoría de veces es porque hay un patógeno o un agente externo que es lo que te está causando eso. En el caso que tú dices, seguramente sea, si era en un pino, puede ser lo que le llaman una escoba de bruja. Que esto, andando por el monte, si ves un pino que de repente tiene una rama con todas las hojas súper Lo he visto condensadas, también, sí, ¿vale? varias Eso veces. es relativamente común, pues eso es por un patógeno. Vale. O en árboles que están en cultivo por la ciudad, también. Que haya alguna bacteria o incluso nemátodos, que son animales, son un tipo de gusano, que por vivir ahí e incluso por algunas sustancias que liberan a la planta, la hacen crecer de esa forma tumoral. Vale, vale. Sí. Volviendo a lo de las plantas medicinales y este tema, ¿tú crees que a pesar de que pues, la medicina se ha desarrollado y pues, gracias porque así podemos tener la vida que tenemos, pero ¿crees que es un problema que nos hayamos desconectado del conocimiento de las plantas como pasaba en generaciones no mucho anteriores, en unas cuantas Ujú. generaciones anteriores que sabían más o menos, pues, esta planta hace tal, esta planta si te haces una infusión te ayuda para calmar no sé Mm. qué? ¿Crees que eso es un problema que deberíamos un poco volver a eso? Hombre, sí que es verdad que el ser humano está, por desgracia, muy desconectado de su medio natural y al fin y al cabo es una consecuencia de nuestro modo actual de vida. Estamos en ecosistemas que son artificiales, entonces no estamos en contacto con la naturaleza como tal, pero lo que tú dices, si nos vamos a 2 o 3 generaciones anterior, mi abuela es la típica que me duele la barriga, me salgo a la huerta, cojo 3 matas, me hago una infusión y me arreglo. También está mucho la concepción de no, es que la medicina moderna es mala y hay que Claro, volver a... No, ni tanto ni tan calvo. claro. De hecho, muchos medicamentos modernos vienen de metabolitos de plantas.
Lo que pasa es que, Eso es lo que se llama principio activo. claro, sí, muchas veces el principio activo pues tiene un origen o vegetal o fúngico. Estoy yo aquí con las plantas porque es mi cosa, pero bueno, los hongos también son grandes productores de estos metabolitos secundarios. Sí, Entonces sí, tienen ese principio activo. ¿Qué pasa? Que si, yo qué sé, si el principio activo para, me lo imagino, el dolor de cabeza es 1, yo me hago una infusión y no solamente voy a tener ese. Voy a tener este y otro y el de más allá y en distintas dosis. E incluso puede ser que compitan unos por otros Claro. a nivel celular. está menos controlado, Está digamos. menos controlado. Ejemplos en los que se ve muy bien esto, la cocaína. ¿Vale? La hoja de coca pues tiene muchos metabolitos. La cocaína es el metabolito principal de las plantas de coca. Y el uso tradicional que se le da, pues los pueblos indígenas de la región andina, pues los incas y tal, lo usaban sobre todo sus trabajadores para tener menos hambre, tener más energía y no tener frío. Por cómo funciona, ¿no? Constriñe los vasos sanguíneos de tal forma que hay un menor intercambio con el ambiente, reduce el apetito. Y lo que hacían era meterse la hoja entera. Ujú. Claro, la hoja no solamente tiene cocaína, sino que tiene un montón de compuestos. Ya. ¿Qué pasa con la cocaína de síntesis química o la cocaína pura? Que esa no tiene competencia, no tiene nada, va sola. Entonces va a tope. Entonces es ahí donde se dan los efectos más nocivos para el cuerpo. Digamos que de forma natural, pues está más balanceada. Claro, pero los Ujú. medicamentos también, digamos, no sé si es para que se metabolice mejor o algo así, pero sí que suelen venir también con otras cosas aparte del principio activo, Sí, ¿no? adyuvantes, que se le llaman. Sí, pero efectivamente son como cosas que optimizan Claro, la acción de ese principio activo. claro. Sí. Una planta random, si te lo tomas por algo, lo demás no te optimiza. Es así la planta y, claro, puede competir, como tú dices. De hecho, eso hasta cierto punto puede llegar a ser beneficioso con el tema de los antibióticos. No sé si lo has escuchado, la crisis que tenemos Sí, de los de hecho, antibióticos. luego te iba a hacer una preguntilla sobre Ah, eso. vale, pues entonces me lo guardo. Vale, Entonces me lo guardo. vale, Pero sí, como que la medicina más tradicional sí que nos ha dado una base muy grande de plantas que se sabe que son beneficiosas para el ser humano y gracias a los recursos modernos pues podemos hacer un mejor uso. Que no solamente por cuestiones de eficiencia, sino también por causarle un menor daño a la planta y al ecosistema. claro. Si lo podemos sintetizar artificialmente o lo que te he dicho, estos cultivos in vitro, que en, yo qué sé, en un cultivo de 1 litro puedo producir lo mismo que en 20 plantas. Claro, Pues salimos todos ganando en ese sí. aspecto. Eso me recuerda bastante a muchas investigaciones que están saliendo ahora, pero incluso de cara a animales, de al final Sí. hacer una biopsia de una célula muscular, luego se le pone un poco de grasa tal, bueno, eso después se deja crecer y al final pues como que tienes un bistec, pero que no has cortado de una vaca, por ejemplo. Sí, igual que se dan estos cultivos celulares a nivel vegetal. De hecho, antes de cambiar yo de grupo de investigación, había un proyecto de eso. Muy De, interesante. sí, de usar esos cultivos celulares in vitro de plantas para comer. Y en cosas de alta cocina, bueno, yo qué sé, estas pijaicas. Pero sí que es una cosa factible, efectivamente. ¿Tú comerías carne de laboratorio que ha crecido así? Fíjate que yo soy vegetariano ya casi vegano, pero pues no digo yo que no. Pues al fin y al cabo es... Sí, reduce sufrimiento, ¿no? Del Sí, animal. ya a nivel de cuánto cuesta producirlo, ¿no? No sé. A lo mejor es peor el remedio que la enfermedad en cuanto Ya. a recursos, agua, tal. Yo los Pero estudios que leí les alimentaban con algas. No sé si todo es así, sí. pero Sí. eso es lo que leí yo. Sí que vi que, por ejemplo, esto ya es una cosa, un dato curioso. Para que la fibra muscular se desarrolle, hay que ejercitarla. Entonces, tenían una especie de máquinas que iban moviendo el músculo como si fuera gimnasia pasiva de los 2000 de la teletienda. ¿Con pulsos eléctricos o alguna? Sí, sí, con pulsos eléctricos o moviendo activamente el músculo para... Qué fuerte. Esto ya curiosidad que dejo. Sí, sí. Pues mira, vamos a entrar en una parte que es como más de curiosidades de las plantas Ujú. y quería hablar de esperanza de vida. Es un tema también muy curioso de las plantas. Mira, yo el año pasado estuve en California, estuve en un par de parques naturales y había secuoyas que literalmente ya estaban ahí bastante antes cuando Jesús de Nazaret nació. O sea, no, pero no estoy exagerando, o sea, miles de años. Entonces, me parece una locura. ¿Por qué algunos árboles viven tanto? Hay que comprender que las plantas, a diferencia de nosotros los animales, nunca dejan de tener tejidos embrionarios. Nosotros tenemos tejidos embrionarios cuando somos embriones. ¿Vale? De ahí para allá es todo cuesta abajo. Es hasta que nos terminamos de desgastar. Sin embargo, las plantas tienen tejidos que se llaman meristemos,
que son lo que se llaman efectivamente tejidos embrionarios y son los tejidos que están constantemente generando nueva planta. Entonces, por eso, si yo le quito una hoja a la planta, pues va a poder generar más hojas. O si yo le corto una rama, Ya. pues por los que están, lo que se llaman las yemas axilares, va a poder generar ramas extra. Sí. Entonces, la planta nunca deja de crecer. También es cierto que depende de la estrategia de la planta. Hay algunas plantas que solamente viven unos meses. Hay algunas plantas que viven cierto número de años. Por ejemplo, la zanahoria es una planta bianual. El primer año crece lo que es el cuerpo de la planta y el segundo se dedica a la reproducción. Después de eso, muere. Y así a repetir el ciclo. O hay por ejemplo, algunos briófitos que como viven en regiones muy áridas o tal, o están sometidos a estreses ambientales muy fuertes, viven cuando las condiciones son favorables, Ujú, sueltan sus esporas y ya, hasta la siguiente. ujú. En contraposición a otros que lo que pueden hacer es estar en una especie de hibernación, vivos, pero en una especie de hibernación durante siglos. Han llegado a durar algunos. Eso es flipante. Vi un artículo hace poco que había unos que estaban preservados en el permafrost y se quedaron ahí encerrados, pues a lo mejor hace siglos atrás, y una vez salieron, pues como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y estas son, ya te digo, las plantas teóricamente más simples, que son Ya. las no vasculares, aunque pueden hacer locuras, pero absolutas locuras que las plantas vasculares, ya te digo, que no llegan. Pero si vamos a esperanza de vida de las plantas más longevas, yo de la que tengo en la cabeza, porque además me encanta, es un tejo, he mencionado Ujú. antes, ¿no? Los tejos, que tiene unos 5.000 años. Te puedes imaginar. Es que es muy loco. Además, los tejos son plantas de crecimiento muy lento. Y eso también, según he leído, favorece que tengan una esperanza de vida mayor. Estas plantas que viven y mueren rápido, pues Es muy rápido. crecen muy rápido, tienen un metabolismo muy activo, eso también al fin y al cabo desgasta a la planta. Y sobre todo lo que es la parte de la reproducción. Muchas veces las plantas mueren por eso mismo, por la explosión de hormonas y tal que se da en la floración. Si a esa misma planta anual le cortásemos, ¿no? La castrásemos, podría vivir más. Ujú. Es que es muy loco porque dices 5.000 y dices la cifra y ya está. Pero si lo piensas en plan, en la Edad Media, no Sí, no, sé, no. en Roma, egipcios, o sea, todos los eventos de nuestra historia estaban ya ahí prácticamente. Sí, Es muy sí. loco. Según, si no me falla la fecha, hace unos 10.000 años que se empezó a hacer cerveza, vino y estas cosas. Entre 15.000 y 10.000 años. Pues fíjate, a mitad de camino, nada más que teníamos el pan 5.000 años y ya nació el Totalmente. tejo desde ahí hasta la actualidad. Y lo que le queda. Sí, muy loco, muy loco. Y bueno, que también te quería preguntar, que no sé si tiene que ver con esto, el tema de, bueno, un gran diferenciador es el componente básico de las plantas, que las nuestras son células animales y Ujú, las plantas tienen células vegetales. sí. Esta diferencia, ¿ves algo a nivel de cómo es la célula que luego se refleje macroscópicamente? O sea, Sí, sin ir más lejos, que una planta es más rígida por las paredes que claro, tiene la efectivamente por las célula. paredes, sí. La pared celular, que es la parte más externa de la célula vegetal, pues eso ya aporta soporte mecánico a toda la estructura de la planta. Y hay tipos celulares que tienen esa pared diferenciada de tal forma que es un soporte aún más fuerte. Por ejemplo, en las plantas vasculares tenemos dos tejidos principales que son los que mueven el agua y los nutrientes, que son el xilema y el floema. Ujú, Mientras que el floema, por tenerlo en la cabeza, es una tubería viva, hecha de células vivas, ujú, que son los que llevan pues los metabolitos secundarios, los azúcares, las proteínas, tal. El xilema son células que nacieron para morir. Desarrollaron una pared celular muy notoria en vida y una vez muere se queda el agujero. Es una cañería ahí hecha de células muertas. sí, siempre yo he escuchado eso, que la parte exterior del árbol es lo que está más vivo, ¿no? Porque es la parte más reciente. Es lo que tiene. Muchas veces, si a un árbol joven le rascamos un poquito, pues enseguida sale Sí. lo verde, ¿no? Que es el, Sí. el tejido más tierno. Pero sí, como que hay. Esas diferencias a nivel celular se reflejan en, macroscópicamente. Sin ir más lejos también, el tema de que tienen un orgánulo que. Uy, perdón. Que tienen un orgánulo que nosotros no, el cloroplasto.
Porque los animales, a no ser que sea la Elisia clorótica, que es la babosa fotosintética, que esos no son suyos, son robados de algas, son tomados prestados, nosotros no tenemos cloroplastos. ¿Y qué hace eso? Pues los cloroplastos son los que hacen la fotosíntesis. Ah, vale. Entonces te puedes imaginar. Claro. Otra diferencia también importante es que la célula vegetal en su mayoría es vacuola, que es el orgánulo que almacena principalmente agua. Entonces, si viéramos una célula vegetal al microscopio, es casi todo agua. Tiene sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que más necesita la planta. Claro. Y parte de la estructura de la planta depende de ese agua. Cuando una planta está deshidratada, ¿qué le pasa? Se marchita, ¿no? Se le caen las hojitas, pues porque el agua también hace de esa presión mecánica, ¿cómo se llama esto? Hidráulica. O sea que está almacenando todo el agua de que cuando le riegas y tal, la está almacenando en las células en estas estructuras. Efectivamente. Luego hay tejidos que están especializados en captar agua y hay plantas que ya a nivel celular son maestras en el almacenamiento del agua. Está el caso del musgo sphagnum, que es el típico que te venden para hacer terrarios y macetas, que es un hongo que puede... es un musgo que puede tomar hasta 20 veces su propio peso en agua. Y está compuesto por un montón de células, en su mayoría muertas o vacías, que solamente tienen espacio para el agua. Entonces se hincha como una esponja y ahí tiene la planta para tirar muchísimo. Sí. Y he leído también que las plantas tienen estrategias de dispersión de semillas también muy variadas. O sea, es que las plantas tienen muchas estrategias para dar y vender. ¿Cuáles son las más comunes en ese sentido? Pues tenemos anemocoria, ¿vale? Que es la dispersión de semillas por el viento. Las típicas semillitas que vemos volar o los pilanos de los dientes de león, esto que le sopla y sale volando, pues es una dispersión que se llama anemócora. Luego tenemos la hidrócora, que es una dispersión por el agua. Hay algunas plantas que viven cerca de ríos o incluso por corrientes marinas que conectan islas o territorios, entonces vierten sus semillas. Algunas palmeras, ¿no? Con los cocos. Efectivamente, sí. Los cocos son una especie de balsita, entonces ahí va flotando hasta que encuentre una costa en la que poder germinar. Una dispersión también muy usada en las plantas es la zoocoria. Nosotros somos el vehículo, los animales. Aquí hay varios mecanismos, ya sea porque nos comemos el fruto y al pasar por el tracto digestivo la semilla o bien pasa intacta o incluso le favorece pasar por el tracto digestivo. Hay algunas que a no ser que nos las comamos no germinan porque necesitan ese lavado químico con los ácidos del estómago animal para poder germinar al salir. Y también hay algunas que usan a los animales como vehículo pero no porque se lo coman. Por ejemplo, ayer que estuve en el campo vi Calendula arvensis. Esa planta tiene varios tipos de fruto y uno de ellos se dispersa principalmente por hormigas. Las hormigas se lo llevan para comérselos, pero bueno, como no se los comen todos, al final se dejan muchos por el caminito y ahí salen las caléndulas. O sin ir más lejos, pues el ricino, que es el que está en la portada del libro, que vemos que tiene esos pinchos y le sirve para engancharse al pelo de los animales. Ah, vale. Claro. Entonces, pues el animal va andando, se le pega y ya sea pues caminando o porque se rasca o algo, se lo quita. Entonces, estos métodos de transporte por los animales pues pueden llevar a la planta mucho más lejos de lo que ella misma podría. Eso no quiere decir que las plantas por sí mismas no se puedan dispersar lejos. Hay algunas, por ejemplo, Ecvalium elaterium, el pepinillo del diablo, que también crece por aquí. Ese es un primo de los calabacines y las sandías, de la familia de las cucurbitáceas, que tiene un órgano muy curioso. Se parece a la planta del Plantas contra Zombies, es la típica que disparaba guisantes, ¿vale? Sí. Y el fruto es una especie de meloncito muy pequeño, peludo y muy duro. Muy duro, ¿por qué? Porque tiene muchísima agua. La planta no para de enviarle agua y agua y agua y agua al fruto. Y cuando el fruto está maduro, tiene tanta presión de agua que hace... Sale a tomar y se puede llegar a desplazar, no sé si el récord está en unos 13 o 15 metros, pero vamos, para una planta es una distancia muy larga. Algunas incluso que salen disparadas las semillas por una acción mecánica, ¿no? De que pasa un animal, la toca y ¡pum! Sí. Sale disparada, sí. ¿Tú crees que, porque estamos viendo que las plantas
un poco como los animales, como las bacterias, lo que buscan es transmitir sus genes Hmm. y tener descendencia. ¿Tú crees que lo que plantea Richard Dawkins de que al final los genes son los que manejan el cotarro en la vida, ¿tú crees que es así? Que son los genes los que al final están controlándonos a nosotros, que es el ultimate boss. El ultradarwinismo. Yo es que a Dawkins le tengo especial tirria. Buf, a Richard Es Dawkins. controvertido, es A controvertido. Richard Dawkins es que lo siento mucho, pero no puedo con él. Lo de que seamos simplemente un subproducto de nuestros genes, no sé, creo que los seres vivos somos mucho más complejos. Es como cuando, yo qué sé, te vienen. Realmente iba a decir los físicos, pero no, los físicos que saben de verdad no te dicen esto. Pero bueno, muchas veces han llegado a decirme, pues la biología no es para tanto porque es química aplicada, que solo es física aplicada. Bueno, vale, muy bien. Pero la complejidad que tiene un ser vivo Total. no corresponde solo a eso. Yo fíjate que soy más de la escuela de, por ejemplo, Lynn Margulis, la bióloga que propuso la teoría endosimbiótica, y en general ella defendía que las barreras entre organismos eran más, ¿cómo decirlo?, menos rígidas Ujú. de lo que pensamos. Y de hecho, por ejemplo, los orgánulos que he mencionado, ¿no? Los cloroplastos o los nuestros, las mitocondrias, son bacterias y algas reconvertidas en orgánulos por Sí. una simbiosis. Estamos hechos de otros organismos que no somos nosotros, como tú hubieras dicho, la microbiota. Mm. Tiendo más yo a pensar en las propiedades emergentes. Es decir, un organismo es más que la suma de sus genes. Es la expresión de los mismos, es cómo le afecta el entorno, a nivel social, cómo puede desenvolverse para transmitirlos o no, o yo qué sé, si nos vamos eh, a las plantas mismo, esta obsesión que tenemos por los genes y tal, hay algunas que son, ¿cómo se llama? Son autoicas, solamente se reproducen con ellas mismas. Entonces, Mm. no hay intercambio genético, no hay ese flujo ¿no? de Ya. genes que podemos estar pensando. Al fin y al cabo, una especie que le beneficia que sean los mismos genes todo el rato los que están dando vueltas, ¿no? No, al revés, le protege, ¿no? Que haya esa variabilidad. Claro, la variabilidad genética, pues ante perturbaciones del medio, pues sí, efectivamente le da cierta protección. Que de hecho, por un monocultivo clonal de clones, casi nos quedamos sin plátanos no hace mucho. Hostia, pero porque no, o sea, no tenían esa protección y era más proclive a plagas o algo así. ¿O? Siempre me lío con las dos variedades. Creo que la variedad antigua de plátano era esto que lo verifiquen, por favor, lo estoy diciendo de cabeza. La variedad antigua era la Gros Michel, Sí. una variedad de plátano. Y esa estaba compuesta prácticamente por clones. ¿Por qué? Porque una vez tú sabes cuidar a una planta, si tienes a 1000 que son iguales, pues son los mismos cuidados para todas. Entonces, los Gros Michel daban plátanos muy buenos, eran unas plantas relativamente fáciles de cuidar, tal. ¿Qué pasó? Que vino un hongo, Fusarium oxysporum, concretamente una variedad nueva, la variedad o subespecie, no me acuerdo, pero la cubense, y una vez fue capaz de afectar a la planta origen, a la planta madre, pues a todos los clones igual. Ya. Así que en un lapso de tiempo muy corto, de pocos años, todos esos plátanos que se tenían en producción desaparecieron por el hongo. Esto es muy importante. Esto, de hecho, es lo que se plantea en la película de Interstellar. Que al final, como que tienen monocultivos Sí, y cada cierto tiempo, como al final son los mismos, hay unas plagas que atacan a uno sí, y se van quedando sin cultivos y al final, no sé si solo tenían maíz o algo sí. así, ¿sabes? Pues fíjate que no es un escenario ficticio. Esto, al menos con los plátanos, pasó. Y ahora lo que tenemos es otra variedad, que es la variedad Cavendish. A lo mejor lo estoy diciendo al revés. Y es, vale, esto de nuevo, que me lo Yo creo que es chequen. actual, ¿eh? Cavendish a mí me suena que es la actual también, pero bueno, por si acaso. Y lo típico no sé si te ha pasado de probar una chuche de plátano o un Sí, saborizante de sabe plátano y decir, distinto no sabe a plátano. No es que no sepa a plátano, es que sabe al a otro. la anterior, sí. Problema que estamos teniendo con la Cavendish, que también parece que está teniendo plagas propias porque se ha repetido la misma historia. Ya, hostia. De ahí la industria platanera no ha aprendido. Pues sí, joder, esto tenemos que mirarlo. Entonces, una cosa, por ejemplo, este ejemplo a mí me gusta mucho de no todos son los genes. Los plátanos de Canarias parece que están protegidos de esta nueva plaga. ¿Por qué?
no por los genes de las plataneras, porque son iguales, sino por la microbiota del suelo canario. Hostia. Los microorganismos del suelo canario pues son microorganismos de un suelo volcánico. Al ser una isla pues están más aislados, entonces se crean ahí unas dinámicas propias y tienen un microentorno tan fuerte que no dejan entrar al patógeno de fuera. Entonces los genes de la platanera, para tirar a la basura. Los genes de los microorganismos, si los quieres ver, pues maravilloso. Claro. Si no fuera por esa comunidad, ¿no? Ahí no habría nada que hacer. Claro, pues ahora que hablamos de bacterias y un poco de plantearnos qué somos o qué es lo más importante, si los genes y no, yo hace poco leí que más o menos hay la misma cantidad en nuestro cuerpo de bacterias que de células. Esto es muy loco porque siempre pensamos en nosotros como nosotros y después las bacterias. Pero claro, si somos la mitad bacterias, realmente no son también nosotros. O sea, ¿hasta qué punto no somos también eso? Los líquenes, ¿sabes qué son? Sí, es como una mezcla, ¿no? Líquenes de son, hongo y planta. son seres simbióticos que tienen parte de hongo y parte o bien de alga o bien de bacteria o un poco todo junto, ¿vale? Tienen lo que se llama un micobionte, que es el hongo, y luego fotobiontes, que son organismos fotosintéticos que aportan la fotosíntesis. Pues realmente el término simbiosis, cuando se acuñó de verdad, fue para definir a estos organismos que nos volvieron muy locos porque ¿qué eres? ¿Un hongo, una planta? Claro. ¿Qué eres? Y también se acuñó otro término que era el término Symborg. Igual que están los cyborg, cybernetic organism, Sí. organismo cibernético, está el Symborg, organismos simbiontes. ¿Qué pasa? Que ahora cuanto más sabemos de esto de microbiota y tal, nos damos cuenta de que todos los seres vivos son Symborg. Porque rara vez hay un ser vivo que sea el ser vivo solo, aparte. En nuestro caso, pues, si a un ser humano le quitas las bacterias del tracto intestinal, las bacterias de la piel, las bacterias de la boca, las bacterias del tracto genitourinario, nos quedamos en nada. Aparte de que nos quitan una gran parte de lo que te has dicho de células nuestras, y no solamente bacterias, porque también hay hongos, hay virus propios de nuestro organismo, perdemos defensas, incluso perdemos el cómo procesar ciertos alimentos. El que nos sienten bien o mal ciertos alimentos está también condicionado por nuestra microbiota. Sí. O sea, que hasta qué punto se puede decir que un humano es solo el humano y no todos los seres vivos que llevan, o las plantas, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho antes que las plantas son la planta como tal, más los hongos con los que tiene simbiosis en caso de que tenga, y si no tiene simbiosis con hongos es que va a tener simbiosis con animales o con bacterias, ¿no? Hay un montón de cosas pasando ahí. Vale. Entonces, lo que te decía de Margulis, ¿no? ¿Dónde ponemos la barrera? ¿Dónde empieza un organismo y dónde acaba el otro? Total. Mira, como vamos justicos de tiempo, me voy a pasar ya a la parte de un poco más social o de cosas que yo creo que socialmente tenemos que hablar, ¿no? Una de ellas es son los organismos genéticamente modificados. Válgame el señor. Esto es un jardín porque, bueno, hay personas que, a ver, como siempre, se ponen los extremos. Que si esto es la hostia porque así vamos a, modificando genéticamente, vamos a poder tener cultivos resistentes a todo, o personas de yo no quiero eso porque me lo voy a comer y voy a tener cáncer. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? A ver, realmente por comerte un maíz que tenga unos cuantos pares de bases a nivel de ADN, no te va a dar cáncer. Comerte un maíz que en vez de tener TTAGC tenga TTAACC, a tu cuerpo le va a dar igual, tus bacterias se van a comer igualmente esas bases sobrantes, pero sí que es verdad que creo que a nivel tanto del ecosistema como social, ahí ya es un tema más complejo. Sí. En biología hay un fenómeno, el que te comenté, lo que se llama la carrera de la reina roja, que viene de Alicia en el País de las Maravillas, que la reina roja le decía a Alicia, para estar en el mismo sitio tienes que correr todo el rato. Entonces ella decía, jo, qué mundo más raro es este, ¿no? En biología pasa un poco lo mismo. Los seres vivos están todo el rato, continuamente renovándose para poder mantener su estatus de ser vivo. Claro. Entonces, yo veo que con los transgénicos pasa mucho esto, pasa mucho esta carrera de la reina roja. Ejemplo, tenemos maíz. El maíz tiene una plaga de pulgón. Vale, le meto un gen que lo hace resistente al pulgón. El pulgón desarrolla resistencia al gen. Vale, pues le meto otro gen que le desarrolla resistencia a no sé qué. El pulgón vuelve a desarrollar las herramientas para romper esa barrera. Y así todo el rato. Entonces, yo antes de hacer la carrera era más partidario de los transgénicos, fíjate. Ahora ya no tanto, porque veo que realmente son un poco un parche a lo que está pasando mal en
en la agricultura y cosas Sí. así. Claro, porque esa acumulación de, vale, pues ahora modifico porque se ha hecho una resistencia al pulgón. Esa acumulación de modificaciones, digamos que al final provoca, pues, no sé, estás creando un monstruo que es como algo que al final va a ser muy diferente Mm. o no tanto así. Ten en cuenta que las plantas tienen un fenómeno que se llama duplicación completa de genoma, y es que por un error en el proceso de división de cromosomas pueden haber plantas que tengan el doble de cromosomas que deberían tener de normal. Mientras que a un animal le metes eso, le quitas un cromosoma o le metes uno de más y te lo cargas, Sí, o si no te lo cargas, vienen asociados síndromes y cosas así, sí. a las plantas les da más igual. De hecho, creo que o el trigo o el maíz, no me acuerdo. Creo que el maíz es hexaploide. Es decir, tiene 6 veces, efectivamente, tiene 6 pares de cromosomas cuando debería tener 2. Ya. Y Oye, he visto alguna foto de una margarita que yo creo que, no sé, bueno, no es que era una trisomía, igual es, no sé, también tiene varios, y tenía simplemente como, no sé, una forma así muy rara. o, por ejemplo, no sé ya esto si es caso de modificación, no es transgénico, porque hay que diferenciar entre un transgénico y un organismo genéticamente modificado. Un transgénico es cualquier organismo que tenga un gen o material genético que procede de otro. Vale, Un organismo genéticamente modificado es un organismo que se ha jugado con su propia genética, no se le ha metido nada nuevo. Se le pueden duplicar genes propios, se le pueden eliminar genes, cosas así. Se le pueden meter más cromosomas, vale. menos. Entonces, esa es una diferencia importante para empezar. El miedo este de no, pero es que hay tomates con genes de bacalao para sobrevivir mejor al frío. Pues sí, efectivamente los hay. ¿Que me cause cáncer? No. Ahora creo que quizás no son la mejor opción. Muchos de los problemas que se están dando en la agricultura es por lo que te he dicho un poco de los plátanos. Primero, porque las plantas son casi todas iguales. Y segundo, porque es un monocultivo. Ya, El monocultivo es, tengo X hectáreas y es todo la misma. Eso en la naturaleza no se da. En la naturaleza, pues es raro tener una extensión sola de una misma planta. Si ves eso, cuidado. mm, Algo está pasando ahí. Pueden ser que sean plantas muy competitivas, que eso sucede, o que solamente esa especie pueda perdurar ahí. Pero lo que se asocia más a cultivos tradicionales, ¿no? Que eran cultivos compuestos por varias especies de plantas. De hecho, los nativos americanos tenían una tríada que se les decía la tríada de las tres hermanas, y tenían una especie de calabacín o calabaza, una cucurbitácea, maíz y un frijol. Se cultivaban esas tres plantas juntas porque, aparte de que se cuidaban de una forma similar, ujú, ofrecían ventajas la una a la otra. ya. Entonces se establece ahí un ecosistema que es más complejo. Entonces, a mí me gusta pensar en los ecosistemas como un tejido. Cuanto más hilos le metas, más difícil es de romper. Vale. O sea, que digamos que los organismos genéticamente modificados son un parche, Yo lo considero así. pero comértelo no tiene ningún No. perjuicio para tu salud. Bueno, de hecho, incluso puede ser beneficioso. Te quiero decir, se le pueden meter más nutrientes de los que Claro. tengan. Incluso se estaban haciendo, si mal no recuerdo, frutos que tenían componentes para inmunizarte. ¿Vale? Sí. Con unas moléculas que tienen un nombre muy gracioso, los planticuerpos. De cuerpos. Los planticuerpos, sí. Que te lo comes y empiezas a inmunizarte de amenazas, de microorganismos. Entonces ya te digo, no es que no solo no te perjudique, sino que incluso puede ser Vale. beneficioso. Ahora, ¿cómo afecta eso? Yo qué sé, a nivel de las dinámicas de cultivo, a nivel de los agricultores, porque los agricultores pueden no ser dueños de las plantas que están cultivando, Mm, porque a lo mejor esa planta está patentada. claro. Tienes que pedir permisos o pagar tasas para plantar esa planta. Entonces, si el campo ya Comprar está... las semillas a alguien que solo las tiene esa Sí, empresa. O... porque muchas veces además hacen esas plantas estériles, primero para evitar que se vaya de madre, pero también les viene muy bien porque, uy, como esta planta es estéril, Claro, me la tienes que venir a comprar a mí. claro. Entonces, sí, Es complejo. es una problemática muy compleja. Mm, Y no sé, muchas cosas de vamos a hacer este trigo más resistente, vamos a hacer este tomate más tal. Hay variedades tradicionales que se tienen abandonadas y que ya responden en parte a esos problemas, ¿no? No tampoco digo que sea la solución, pero hay más cosas ahí. vale. Sí. Vale, y luego otro meloncito es el tema de, pues precisamente si estamos en una carrera roja,
entre humanos y bacterias. Vemos las superbacterias y este problema que hay. Ahí está. ¿A ti esto te preocupa? Sí. A mí sí, la verdad, y creo que es una cosa que nosotros vamos a llegar a ver ya no te digo cuando seamos ancianos, sino de aquí a unos 20, 30 años lo vamos a ver en acción. Ya se está viendo, ha habido un repunte de muertes por enfermedades causadas por bacterias que eran tratables, pero a base de bombardearlas con los mismos antibióticos todo el rato, han ganado inmunidad. Entonces ahora tenemos que recurrir a nuevas herramientas para luchar contra esa inmunidad que han ganado. Hmm. Pues se está viendo desde virus, los virus bacteriófagos que son específicos de bacteria, entonces son una especie de misil biológico, y como van solo a esa bacteria, no van al resto de la nuestra, ni a nuestras células humanas, ni nada. De hecho, la fagoterapia está en algunos países de Europa. Creo que en Georgia está la fagoterapia, y como planteamiento terapéutico en España hay un grupo en Valencia que ya se dedica a la fagoterapia, pues como una solución. Y luego otra es, de nuevo, volver a los compuestos de origen natural. ¿Por qué? Porque a las bacterias se las ha bombardeado con A, B, C y D. Amoxicilina, ampicilina, los mismos antibióticos de Amoxicilina te la turno. mandan siempre. Te la mandan Sí, siempre. de hecho, fíjate, yo de pequeño tenía muchas infecciones y me metieron tanta amoxicilina que me volví alérgico a la amoxicilina. Hostia. Sí. O sea, mi microbiota ha estado expuesta a un nivel de antibióticos que Ya. no me lo quiero imaginar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los médicos recetaban muchísimos antibióticos, aunque tuvieras algo que no era causado por un antibiótico, sino que, o sea, perdón, por una bacteria. Sí. Si estaba causado por un virus, Sí, es por si que le da acaso. igual. Pues sí, por si acaso. Claro. Y eso no solamente hace inmune a las bacterias, sino que además estás afectando a tu propia microbiota. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se habla de remedios naturales y estas cosas? Lo que te he dicho de la cocaína. Como no estoy usando un compuesto en específico, estoy bombardeando a la bacteria con muchos a la vez, entonces hacerse resistente a todos a la vez, ¿no? Extracto de tomillo, que he visto que se estaba probando contra algunas de estas bacterias que ya son súper resistentes y está funcionando. Pues porque ahí lleva el linalol, lleva ácido rosmarínico, lleva un montón Sí. de cosas que la bacteria puede con uno, pero con tantos a la vez no. Claro. O sea, que tú te vas más por el camino de tener más métodos o más antibióticos, más que por el hecho de educación. Más que nada porque No, también, hombre, estamos viendo que los médicos y las personas Claro, nos claro. tomamos así como a la O sea, ligera. te quiero decir, yo te he hablado como de la parte Sí, científica, ¿no? Pero sí hay un trabajo de educación, tanto a nivel social nuestro del uso de los antibióticos, como yo que sé, que los animales que son de producción ganadera también se les echa un montón de antibióticos Sí. en la comida. Y eso también afecta a esa resistencia de antibióticos. Pues claro, no tiene que ser una cosa solamente tecnológica, sino también social. Ya, Porque si no, si avanzamos por un lado y por el otro no, claro. no hacemos mucho. Exacto. ¿Y las superbacterias son las mismas bacterias, digamos, que el resto? Simplemente es Con resistencia. con resistencia. Sí. Pero quiero decir que una misma bacteria puede estar en versión resistente y versión sin resistencia. Sí, por ejemplo, Staphylococcus aureus, una que es súper común en infecciones. Pues tienes hay cepas. Entonces, Vale, vale, va por cepas. puedes tener la cepa resistente a ampicilina o la cepa resistente a penicilina, Vale. ¿no? O la cepa, el wild type, la cepa silvestre, la que aún no ha ganado esa resistencia. Sí, van por cepas. Y ya te digo, son esas bacterias, pero que han adquirido genes, que además las bacterias son unas maestras en la ingeniería genética, entonces se comparten genes de resistencia entre ellas, Sí. incluso pueden pasar la barrera de especie, y ganan esos genes de resistencia y ya el antibiótico pues se ríen de él. Tienen muchos mecanismos para, ya sea rompiendo el principio activo, haciéndose impermeable, ¿no? Pues cada una tiene sus mañas. Ya. Sí. Bueno, pues otro día te vienes y seguimos, pero ya hemos llegado a la hora y quiero que nos cuentes un poco sobre el libro. Bueno, pues, Paraíso Venenoso, ¿nos puedes Ahí está. enseñar un poco de qué va? ¿Nos puedes contar así un poquito? Pues este libro que salió en octubre del año pasado, a mí me llegó una propuesta, yo había acabado la carrera y estaba a la espera de empezar a hacer la tesis. Me dijeron, ¿quieres hacer un libro? Y dije, pues sí, porque ahora mismo ya no tengo nada mejor que hacer. Y yo me planteé, ahora mismo, ¿de qué sé lo suficiente como para poder escribir un libro? Y dije, bueno, pues he estado trabajando en el tema del metabolismo secundario vegetal.
Entonces, el libro básicamente es una recopilación de plantas venenosas y distintos usos que se le ha dado en la historia. Pues ya sea como arma, como elemento mágico, como medicamento o incluso como plantas decorativas que no sabemos que son venenosas, Vale. pero ahí están. Vale. Y bueno, esto es lo último que te voy a preguntar. Si tuvieras que recoger o traernos aquí una idea del libro que quieras traer, ¿cuál sería? Hay una frase que yo creo que fue ya desde pequeño lo que me dirigió hacia las plantas, que es de Michael Crichton de Jurassic Park, que dice algo así como: aquellos que pensaban que la vida en la Tierra iba de animales moviéndose sobre un fondo verde, no entendieron lo que estaban viendo. Muy buena. Pues nada, lo dejamos ahí. Dejaremos en el link del vídeo tus redes sociales. Y nada, te dejo por si quieres decir alguna cosilla más. Ahí tienes tu cámara y despedimos. Pues quered mucho a las plantas, cantadles, que a lo mejor A lo mejor os van funciona. mejor y nada, y que son seres vivos iguales que nosotros. Muy bien. Ahí están. Pues nada, muchísimas gracias, José. Me lo pasa A muy bien, ti. se ha pasado volando. Así que nada, muchas gracias por venir. Y bueno, a los demás, gracias por estar ahí en este episodio también. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Adiós.